Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Estamos aquí en este nuevo video porque han pasado muchas cosas en la última semana política de los 12 últimos días. Eh, Aunque más bien no han pasado tantas cosas, mejor dicho. La semana se ha aletargado en una serie de debates improductivos, poco fructíferos, donde no han habido grandes emplazamientos, donde no existió una confrontación abierta, pero sí ha existido una confrontación la cual nos permite llevar a decir que hay ciertos grupos políticos que se están posicionando de manera definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ya sabemos que Carter, vamos a hablar de la línea de los secundarios. Ya sabemos que Carter se instaló detrás de José Antonio Cast, le entregó este apoyo, un apoyo que no solamente es político, sino que además es simbólico. José Antonio Cast, Rodolfo Carter, no una persona a la cual nosotros digamos que pertenece a la élite de este país, quizás nunca en su vida eh, eh, pensó tampoco que iba a terminar apoyando, no sé, hace 20 años atrás o 15 años atrás, a alguien como José Antonio Cast. Sin embargo, lo conocía habiendo sido concejal de la Florida, y José Antonio, diputado por Paine y Buin, pudieron haberse conocido, pero sin embargo, Carter se convirtió en una máquina política en su zona, instaló a su hermano como diputado, él mismo fue alcalde de la Florida durante muchísimo tiempo y comenzando con esta precandidatura presidencial llegó a posicionarse a tal punto que Matei le tuvo que decir, ¿sabes qué? No voy a hacer una primaria. Y echándose abajo a Carter, a Chaguán también, él pudo rodearse con la figura del despechado, del desilusionado, de aquella persona que ya no le han sido satisfechas sus expectativas en su entorno político y por tanto tomar a todo su grupo y ponerse detrás de José Antonio Cast, una movida bastante llamativa, puesto que no entra eh, para, para fomentar la labor social del Partido Republicano, para verse más enfocado en la calle, sino que derechamente ya con un traje de sheriff diciendo que él va a ser más o menos el asesor en seguridad. Yo no sé cuáles son los conocimientos de Carter en esa materia, no me lo imagino estudiando el arte de la guerra de Sun Tzu, ni tampoco otros libros ilustres, sino más bien aportando todo este concepto municipal de la seguridad ciudadana, como más o menos de convertir a Chile en un gran municipio en donde la política criminal se observe, cómo se observa la política de seguridad pública municipal. Ese siento yo que por ahí va el aporte, digamos, a esta imaginería. Me estoy tratando de acordar del otro autor que es von Clausewitz, del siglo XIX, este autor, gran autor militar. Eh, que dice que la paz es la ausencia de la voluntad de lucha del enemigo. Ahí es cuando se alcanza la paz. En fin, entonces, concepto que vamos a ocupar después con Matei. Pero Carter llega a reforzar este espacio, llega a reforzar un espacio ya reforzado de José Antonio Cast, imprimiéndole cierta humanidad a esta mano dura que amenazaba con tragarse todo el discurso del partido. Poner ahí el escudo fronterizo, poner ahí frontera protegida, poner ahí a puros militares, hacían ver demasiado dictatorial al señor Cast, y por tanto, al incorporar a Cartel, él se asegura que quien responda de seguridad, entonces, en consecuencia, quien responda cuando le pregunten, bueno, ¿usted va a poner estado de sitio o no? No sea Cast, sino que sea Carter quien responda a esas preguntas. Entonces eso le facilita mucho la tarea porque lo despinochetiza de alguna u otra forma, lleva la figura de Pinochet hacia el pasado, más bien una especie de interpretación histórica que a no mucha gente le importa a esta altura, sobre todo en el contexto del voto obligatorio, sino que le importa solo al sector politizado, que es la mitad de los votantes del padrón, pero la otra mitad eso no le importa, o no parece nunca haberle importado mucho. Entonces, a esa otra mitad, la figura de Carter va a ser que le hable de seguridad. La figura de Carter va a ser que hable de la relación con las Fuerzas Armadas.
La figura de Carter va a ser quien explique cómo van a hacer la ley de control de armas. Y por qué hay que darle armas a los civiles y por qué no, y qué hacemos con los mapuches. Ese va a ser Carter, quien se va a empezar a mover ya a partir del 18 de agosto. Yo no creo que asuma una candidatura senatorial, no le conviene. eh, Quizás le conviene más fomentar un liderazgo ministerial, eh, no sé si como ministro de Seguridad Pública o ministro del Interior. Yo creo que pelearse, ponerse como vicepresidente de CAS es algo demasiado llamativo demasiado sabroso como para dejarlo pasar. ¿Ah? Porque claro, como ministro de Seguridad Pública no reemplaza al presidente de la República, no encabeza ceremonia, y Carter quiere adquirir esos aires presidenciales, porque Kass no tiene sucesor. Quizás el gran atractivo de Kass es que es un liderazgo viejo, es un liderazgo que ya no va a pelear, en caso de ganar esta elección, no va a pelear una cuarta elección en 8 años más, porque ahí ya va a tener, no sé, 80, 70 y tantos años, salvo circunstancias extraordinarias, pero no lo creo. Entonces, él está en retirada, no es como Kaiser, no es como Parisi, que son jóvenes, los cuales pueden estar 30 años hinchando ahí en política. Y también Kass se observa a sí mismo como un fin de ciclo, perdón, no se observa como, eh, no se observa él como el gran promotor de una nueva época, no, sino que él se observa como el cierre de una época. ¿Cuál es la época humanista que se inicia con la dictadura y termina con algo que simbólicamente es muy parecido a la dictadura? Eso creo yo que es más o menos la autovisión de Cast. Y en ese esquema, Carter es sumamente útil. Es muy práctico tener a alguien el cual no despierta fantasmas, no, no te lleva al pasado y te permite seguir manteniendo lo mismo que ha hecho Kass a lo largo de toda esta campaña, es decir, un tipo impávido, frío, fome, que no tiene grandes despliegues escénicos, que es pesadito, que es severo, pero que al mismo tiempo que calla a moderadoras de debates, también le sirve agüita en el vaso a su contrincante comunista, sin que para él sea ni siquiera un gesto de relevancia, sino que simplemente algo perteneciente a la naturalidad. En ese sentido yo creo que tenemos que observar la figura de Kass como con contornos más amplios de lo que se le ha observado. Kast es una figura transversal, no es alguien que se destaque en su votación dentro de un determinado grupo, estrato socioeconómico. No es el candidato de los ricos, no es el candidato de los pobres, no es el candidato de la clase media, es el candidato que tiene una posición de primero o segundo lugar en todos los estratos socioeconómicos, en todos los estratos educativos y no así en todas las edades. ¿Ah? Ya ahí obviamente tenemos que generar una diferenciación. Pero por eso es tan importante cuánto va a pesar el ausentismo electoral, que es de un 15% más o menos, así ha sido en las últimas 2 elecciones, sobre cada uno de los estratos em, em, etarios. ¿Ah? Obviamente el ausentismo de las personas de 40 a 60 años va a ser menor que el ausentismo de las personas de 20 a 30 años, sobre todo en el entendido que ya hacia el final de la elección se empieza a percibir quién gana y quién no. Entonces, los jóvenes eventualmente están menos inclinados a votar por una opción perdedora. ¿Ah? Ese juego ya se va a ver al final. Pero es importante que lo tengamos presente y que sepamos también que Kast es una figura transversal. Pese a que el DPS ha construido el liderazgo, muchas personas han criticado, digamos, esto de que nunca ha gobernado, nunca ha gestionado el país, ¿ah? Apenas tiene 5 alcaldías, pero bueno, en 8 años ha conformado una coalición política con sus subidas y bajadas, con sus incorporaciones, con sus expulsiones, que es sólida. ¿Ah? Que es sólida, que tiene una muestra territorial potente, que es más que el Partido Socialista, que es más que la DC, que es más que la UDI,
que es más que el Partido Comunista, que es más que todos, a excepción de RN. RN sigue siendo el gran contrapeso a la construcción que ha sido el Partido Republicano como una organización política. O sea, sí, estamos de acuerdo, Kast no ha tenido la oportunidad de gobernar, no sabe lo que es gobernar, pero sí sabe lo que es construir un partido político. Y eso, habiendo visto tantos fracasos, el Partido de la Gente, uno, el mismo Frente Amplio, nosotros podemos decir que si no existiera en el poder, que si no hubiese tenido la ola que le significó el estallido social, quizás que sería el Frente Amplio, pues sería un grupo de 6, 7 partidos políticos, tal como el caso del Partido Republicano. El Partido Republicano tiene sus incisiones interiores, tuvo la separación del Rojo Edwards, tuvo la separación del Partido Social Cristiano, tuvo la separación del Partido Nacional Libertario, pero se mantuvo ahí, se mantuvo en su estructura central vigente, sin grandes quiebres. No, nosotros no sabemos de que Ruth Hurtado se anda pegando manotazos con Esquela, eh, y por tanto no se ve un partido fragmentado ni por Mesa, ni por este otro Agustín, el diputado por Valparaíso. Entonces no se observa así, y ahora está en una posición, en una pole position para ganarlo todo. Le fue mal en la elección de gobernadores, tratándose de elecciones de segundas vueltas, en la gran mayoría de ellas. No fue un partido que pudo jugársela de inmediato por la muestra de gobernabilidad. Pero sin embargo, se mantiene ahí, está ahí, no es un gigante dormido, eh, eso es cierto, pero sí es un partido aún por crecer, o sea, un partido que ya tiene más de 17 años de historia, en el sentido de, había encontrado un libro en el cual hablaba del origen de la idea de Kast de separarse de la UDI, y eso se establece más o menos en el 2008 y el 2009, cuando empieza todo este debate del aborto, y la UDI empieza a decir, sí, como que vamos a apoyar las tres causales. Ahí su debate interno. Ahí Kast empieza a manifestar esta posición de que el legado de Jaime Guzmán, que es finalmente la carga teórica que traslada el Partido Republicano y que se hace de sí mismo, porque las posiciones del Partido Republicano son las mismas posiciones de la UDI en los 90 y en los 80, no han variado, no tienen un tamiz moderno, no estamos hablando de un Partido Republicano que hable de tecnología, que hable de innovación, no habla de esas cosas, no sabe ocupar ese lenguaje porque simplemente no lo tiene. Y que son cosas necesarias, no sabemos qué va a pasar con las telecomunicaciones, no tiene política de telecomunicaciones, no tiene política de transporte, no tiene política de carga de los puertos, de salida y entrada a los puertos, ni siquiera habla de las políticas arancelarias, salvo decir que no van a tener ninguna arancel y vivir el libre mercado, que son las mismas ideas que tenía Jaime Guzmán en los 80. Entonces, no estaríamos votando por un país moderno al votar por el plan del Partido Republicano representado en la candidatura de José Antonio Kast. Pero sin embargo han sabido disfrazar esa ausencia de nuevas ideas, y se recartucharon de tal forma de poder mostrarse como una opción novedosa en comparación a la UDI, que cometió el gran error. Hoy día salió una entrevista de Mansui diciendo que él fue militante de la UDI. ¿Cuándo se fue? Bueno, se fue en el apogeo de la UDI, que fue posterior a estar a un voto por mesa de Ricardo Lago, el año 99-2000, en la primera vuelta del 99, perder por un 3% en el 2000, en enero del 2000, antes de la llegada de Pinochet, el retorno de Pinochet desde Londres. Ahí la UDI estaba, en éxtasis, ¿ah? Con sus coroneles. Y el mismo Mansuy destaca cuál fue cómo fue que la UDI empezó a perder esa mística que tenía, esa posición consolidada que tenía, precisamente porque sus ideas dejaron de girar, y comenzó muy bien lo explica, es que tú no conociste a Jaime Guzmán. Entonces, esta especie de liderazgo de Beato, convertir a Guzmán en un Beato, habiendo sido asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
y por tanto impedir a las nuevas generaciones de la UDI de debatir respecto a cuáles tenían que ser las políticas del partido. Entonces la protección de la doctrina, esto es como lo que le pasó a Joseph Ratzinger en el Vaticano, la protección, la congregación para la protección de la doctrina de la fe, los cuidados del sacristán mataron al señor cura, entonces la UDI, teniendo un gran peso político, un ideario teórico, teniendo un líder asesinado, no supo aguantar este sistema, no supo, se quedó corta en cómo renovar los liderazgos que iban a mantener el legado, cosa que el peronismo ha hecho muy bien, eso ahí hay que destacar que la UDI no hizo ese trabajo, no fue a Argentina a estudiar, bueno, cómo subimos al altar a un sujeto y nos mantenemos nosotros hablando de su misma idea durante muchas décadas. ¿Ah? Y ahí ese inmovilismo de su liderazgo, taponeado quizás por las candidaturas presidenciales del mismo Lavín, que insistió 3 veces en ser candidato, de Longueira, eh, esta lavinización extrema, que el hijo de esta lavinización es precisamente Carter, eh, de Carter, Bodanovich, todos estos alcaldes, estos liderazgos municipales que en verdad no importan mucho, pero en la política importan demasiado. O sea, en la administración estatal, el liderazgo municipal es algo que afecta localmente, no se expande más allá. Pero en política sí tiene amplias repercusiones. Ese lavinismo, digamos, no sirvió para la UDI, sino que sirvió para todo el espectro de la política nacional. Y ahí se difumina la UDI y se empieza a convertir en un hombre muerto caminando. Ya se está empezando lentamente una retirada. Tiene síntomas de DC al no alcanzar la presidencia. Y se refugia en una candidata, que es la candidata Evelyn Matei, que, bueno, hablando de ella, la señora Evelyn Matei ha cometido no solamente ha cometido muchos errores y ha estado mal asesorada, sino que además la señora candidata Matei no sabe qué hacer. Eh, es muy impresionante como una persona que estuvo 2 años en el primer lugar de las encuestas, estuvo 2 años despertándose y acostándose pensando que va a ser la próxima presidenta, estuvo 2 años con toda la gama de posibilidades posibles para poder decir que va a ser presidenta. No se puso a estudiar poesía, no se puso a estudiar historia, no se sumergió en la nación, no se empapó de chilenidad, no aprendió a hacer alfajores, no aprendió a hacerse un completo, no, 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 no se, no se plasmó de pueblo de Chile, habiendo podido ir a cualquier parte del país, habiendo ido a Viviri, pudiendo haber ido a Oyague, pudiendo haber ido a Temántica, a Ovalle, a Vallenar, Alto del Carmen, a Huasco, a, al lugar que se le ocurriera iba a ser recibida como la futura presidenta y por tanto el pueblo le iba a mostrar quién era, porque esperaba ser liderada por ella. No aprovechó esa ventana, se refugió en sus papers, se rodeó del piñerismo que buscó desesperadamente a quien agarrarse una vez Piñera fallecido, pensando que sus votantes iban a ser otros sujetos. Entonces, yo no sé si la conservo todavía, pero corté la carta que le envió. eh, Vamos a hablar del caso de Edward, que es como ilustrativo de esto. Sebastián Edwards, un economista casado con la presidenta o con la expresidenta de la Asociación de FP, una señora que vive en California, no sé por qué la FP la contratan a ella, una estupidez, casado con esa señora, habiendo sido economista destacado en Chile hace no sé cuánto tiempo atrás, viviendo hace 20 años haciendo clases en Berkeley, como defensor obviamente del libre mercado, esta especie de voz gurú de los economistas que el diario financiero y otros medios nos tienen tan acostumbrados a subir a las redes de vez en cuando, manifestó en una entrevista. Edward está ocupa ese espacio como del opinólogo, el opinólogo sin calle. ¿Ah?
el opinólogo que no ha ido a votaciones, el opinólogo que no conoce la nación, el opinólogo que tú le preguntas por si conoce Lota o no conoce Lota, pero él habla de Lota como si fuera el patio de su casa. Eh, Provenientes de esta élite del Grade School, media de izquierda, porque todos siempre tenemos que ser muy conscientes que en los colegios de la élite hay grupos de izquierda, entonces, y de ahí viene Altamirano, y así, con esta izquierda parlamentaria, que es muy propia de la historia nacional y que es un punto de descalce respecto a la historia de la izquierda latinoamericana, que viene del campo, que es mucho más modesta, la figura de Villa, de Zapata, que representaba muy bien el Lula, esa izquierda, que es la típica izquierda latinoamericana, que no es el caso de la izquierda chilena, porque Allende, usted sabe, médico, en 1937, cuando habían con Cueva 20 médicos en este país, pues, proveniente de una familia alfabeta, en ese tiempo en que Chile el 20% de las personas sabía leer y escribir. Entonces, izquierda que viene del quiebre del Partido Radical, eh, partido de izquierda, fundado, digamos, en 1867, o sea, una izquierda institucional. Eh, que la ve muy mal cuando la izquierda deja de ser institucional y pasa, bueno, lo que pasa en el estallido, lo que pasa con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no saben cómo controlar la calle y se refugian en la autoridad, que tiene muy pocos cojones para ser combativa. De esa izquierda viene el Boric, por ejemplo, una izquierda muy inofensiva, eh, con la propia élite nacional, a eso me refiero, no con los poderes fácticos del extranjero, sino con don Carlos Larraín, que lo trata de usted, con don Sebastián Piñera, obviamente, que le hacía sus coqueteos, pero, o sea, se hacía el guapo, como se dice, pero nada más, pues, o sea, no le quitó Transbank. Entonces, al final, una izquierda que es muy discursiva, ya. De esos grupos, en su juventud, Sebastián Edward al parecer pertenecía al Grange, eh, y por tanto, siempre ellos tienen el gran fantasma de que nunca se van a reconocer pinochetistas. Entonces ellos nunca apoyaron el golpe y siempre estuvieron de acuerdo con la democracia, porque en su idea de modernidad la democracia es la opción. No es posible apoyar las dictaduras porque de lo contrario uno podría ser moderno. Por ahí pasa la justificación a no apoyar el golpe. No pasa por el plan de Marx y que se vuelven marxistas, no, sino porque no es demócrata, punto. Es una discusión anterior al marxismo, muy propia de los franceses del siglo XIX, liberal o conservador. Y bueno, por supuesto, de las tardes. ¿Ah? De ahí viene esa hebra. Que es algo poco estudiado. Eh, bueno, Sebastián Edwards entonces manifestó en una entrevista que no sabía por quién votar, pero que en verdad sí, sí, que él le pediría a Matei ser clara respecto a qué se refería con las muertes inevitables, ¿ah? Porque eso a él le generó mucho ruido en la cabeza. Entonces, bueno, si Matei da una respuesta satisfactoria, como decía, Edwards pertenece a esta izquierda sin calle, Tironi, a esos sujetos me refiero, que están ahí siempre, Pato Fernández, bueno, eh, como de centro, pero centro izquierda, que apoyan de todas maneras, eh, pero que ya todas no están, entonces no saben qué hacer, y le tiró este salvavidas de, bueno, de darle la oportunidad a la candidata de hablar de las muertes inevitables, del gran error del mes de abril, esta entrevista con Chichirane, que fue lo que empezó a generar en la población de que parece que Matei no tenía ciertos temas resueltos, y que exhibió sus debilidades. Y desde entonces hemos sido observadores de este desprendimiento de las virtudes de la candidata y la exhibición ya casi morbosa de lo que la debilita, de este carácter medio fuerte que pasó de ser algo gracioso a ser algo terrible. Eh,
de esta falta de empatía con su interlocutor, porque ella cuando habla arriba de un proscenio, habla súper bien, lo tengo que reconocer, me dan ganas hasta de votar por ella cuando dice, ya tenemos que hacer esto, pa, con disciplina, con esta cosa ordenada, que al chileno le gusta, portaliana, digamos. Pero que al momento de ponerla al lado de hablar con una señora que requiere empatía para la solución de sus problemas, de un señor que está ahogado por las deudas, de alguien que la vida lo ha forzado a no tomar las mejores decisiones, el esquema de materia en la cabeza se revienta y pierde carisma social, pierde compasión, pierde entendimiento y no tiene el apoyo. No tiene, ahí se nota la ausencia de iglesia, digamos, porque no, no, no tiene un diálogo emotivo. Matei no es capaz de dialogar emotivamente con alguien. Entonces, si alguien le llega y le dice, oiga, es que me demandó el banco por el no pago del crédito de consumo porque me quedé sin pega, Matei no va a entender que la persona no era incapaz de, de- de no pagar la cuenta. Porque ella, en su mente germana o alemana, que tanto ensalza, eh, lo que hay que hacer es cumplir con el deber, que es pagar la cuenta. Misma cosa que le pasó a su papá. Po. O sea, él no podía entender que existían violadores seriales de derechos humanos en su institución, porque no cumplían con su deber, pero mantenerse en el cargo era su deber. Pues entonces vamos haciendo la vista gorda a las atrocidades de Mamo Contreras a partir del 78, eh, porque lo que importa es aquí pertenecer a la Junta Militar por el bien del país, sobre todo en un contexto de preguerra como el caso con Argentina. Entonces ese esquema Matei no se lo pudo sacar de encima en todos los años que estuvo. Y bueno, para responderle a Sebastián Edward, que hacía esta consulta, esta manifestación de qué dice la candidata Matei con las muertes inevitables, que es algo que debe conversar con sus amigos en el Boragopo. ¿Ah? Pero que es muy importante porque es la visión del empresariado. Eh, Empresariado que desde abril empezó a coquetear con la idea de que, mira, parece que Matei no es la candidata, el candidato es Kast, entonces ¿a qué le va a poner las lucas? Y eso, por favor, entienda, hay que entender que aquí la, la presidencial involucra a la parlamentaria. Entonces, financiar con 30 millones al presidente también significa financiar con 5 millones al diputado y con 15 millones al senador. Viene en el PAC. ¿Ah? A través de múltiples mecanismos que obviamente todos desconocemos, que nunca vamos a saber, porque esto del financiamiento público de la política y, y la y el acostumbramiento que hay por parte del chileno de que las cosas se resuelven de otra forma, obviamente ese cinismo muy particular de nosotros hace que nunca vamos a saber cuánta plata costó la campaña y quién se puso con las lucas. Con Piñera no había problema porque sabíamos que él ponía la plata, digamos. Si tenía 2.000 millones de dólares en patrimonio. Pero no así con los otros candidatos. En fin, la señora Mate le contesta a Edwards por una carta en el Mercurio, algo que hubiese despertado orgasmos en la política de los 90, hablándole de que ella en verdad no ocupó el lenguaje más adecuado, que se trataba de un episodio sumamente doloroso y que por tanto ella buscaba ser comprensiva respecto al dolor que habían vivido los chilenos, a pesar de que ese dolor fue impetrado por su padre, que es lo que me genera más escosor, digamos, de la carta, porque es tremendo. Bueno, pero no le vamos a echar la culpa a ella del horror de su papá, teniendo ella 15, 20 años. Pero igual, es sorprendente ese nivel de despersonalización. Eh, y bueno, tampoco pidió disculpas, ni dijo eh, yo pienso esto respecto al régimen militar, sino que simplemente dijo que no era colegible con la postura democrática decir que las muertes eran inevitables y que debió haber expresado una opinión mejor. Bueno, después Eduardo se le contesta y le dice que gracias por la aclaración.
ahora encuentro que Matei podría ser una excelente candidata. Algo que ese fue el resultado de la polémica y todo el Mercurio hablando de la weá, y después en Mesa Central, y después en el podcast del 13, Pato Fernández hablando, Mansuya hablando del gran gesto de Matei. O sea, por favor, cosas que a nadie le importan, o sea, cosas que no sirven para una elección presidencial, porque seducir a tus adeptos no es lo que necesita la candidata cuando está en la posición que está. Matei está perdiendo la elección, está en cuarto lugar, tiene que salir a la calle, tiene que salir a pegarle a todo, tiene que salir como un león que estuvo enjaulado, ocupando la figura, estuve enjaulada por mis asesores, pero ahora me desaté y váyanse toda la chucha. De una manera que no sea desde un hotel hablando en el foro de Icare, ¿ah? Sino que tiene que ser, no sé, con lluvia en San Juan de la Costa, en Ancud, en Castro, comiéndose unos milcaos. Ahí tiene que decir, ¿saben qué? Todos ustedes, par de hueones, no me sirven para nada. Lo que a mí me sirve es nacer de la ceniza como el ave fénix. Todavía tiene una semana y media para ser el ave fénix, resurgir de ahí, no sé de qué espacio, desde qué lugar, desde qué foco hable ella, pero todavía le queda tiempo, porque ya la lista única murió, y por tanto esa moneda no se va a ejercer. Solamente queda la discusión respecto a 4 regiones senatoriales, para que ahí eh, la derecha se vaya con lista única y por tanto obtenga la mayoría de esos escaños. Porque son 3 los candidatos por región, entonces si la derecha va unida saca 2 y si no va unida saca 1, y gana los 2 de izquierda, siendo que no hay por dónde, porque la izquierda tiene un tercio nomás. Entonces que se quede con ese tercio. Entonces la oposición deberá lanzar lista única en esas regiones que son Tarapacá, Atacama, Aysén y Valdivia. Aysén y, bueno, esas 4 regiones, para que así la izquierda tenga una representación real de sus votos y no una representación ficticia de sus votos. Todo esto por el método Dijon, que es medio complicado de explicar, una particularidad francesa de la presidenta Michelle Bachelet. Muy hábil Michelle Bachelet, en la forma que modificó la nación con sus reformas estructurales del 2016. Nosotros vivimos o sea, nuestra vida transcurre en el pensamiento bacheletista del gobierno de la nueva mayoría. Las reglas de nuestra existencia están políticas, están basadas en ese sistema electoral, los estímulos, las perversiones, los errores, tanto de la reforma educacional, la reforma tributaria como la reforma electoral, son el mundo de Bachelet. Nosotros tengamos esa concepción. Vivimos en la cabeza de Bachelet. Por eso ella es tan gravitante, porque vivimos el mundo que ella diseñó. Piñera nunca tuvo esa capacidad. Nos salvó de morir terriblemente en la pandemia, con su habilidad mercantil, o de haber sido más dañados en la pandemia, mejor dicho. Y el caso de Matei respondiéndole a Edward es una tontería, pues es una exhibición de la miopía de su comando en torno a qué es lo que tiene que hacer para salir del hoyo en el que está. ¿Cómo es posible que Matei considere apropiado responderle a un ciudadano de este país que manifiesta una duda y no a un conjunto de ciudadanos que manifiesten la duda, bueno, cómo gobernar? Eh, ¿Y cuál fue su respuesta? Incorporar a su comando a un weón simpático, carismático, buena onda. eh, eh, no, incorporó a Juan Sutil. O sea, la copia de Edward, pero en el mundo agrícola. Dueño, weón, de 1.200 hectáreas de choclo, 1.500 hectáreas de arveja. Bueno, esa empresa que tiene alimentaria. O sea, esa fue la respuesta, la gran respuesta del equipo de Matei, para reforzar la última línea,
el último tramo antes de la inscripción de las listas parlamentarias, que es el 18 de agosto. Cuán sutil. O sea, ¿en qué mundo vive? No, ya no se merece ni ser candidata con ese tipo de razonamiento, porque es una demostración de que no sabe a quién está gobernando. No, no, o sea, y ni siquiera lo intenta. O sea, no es que haya puesto a Rosa Yarse, por ejemplo, que un liderazgo de RN que no sé por qué no lo toman, que una señora que todos nos acordamos cuando era Seremi de Salud, y ponerlo ahí, y ponerlo ahí en la calle, y no, trae a Paula Daza, y trae a Juan Sutil, como las grandes corporaciones técnicas, gente preparada. Pero eso no importa. Si ya sabemos que tiene el equipo más preparado y que va a poner a los mejores dotados intelectualmente en títulos a cargo de las políticas públicas, pero no, pero no lo que se necesita en este momento, porque en este momento lo que se necesita en la nación es generar un diálogo gigante con todos para salir del espantoso estado mental en que nos encontramos. Que es muy descorazonador, porque el chileno es melancólico, es emotivo, es mamón, es temeroso, tiene muchos traumas, le cuesta moverse, perdió su autoestima, el equipo de fútbol vale gallampa, la economía nacional vale gallampa, el desempleo está subiendo, el presidente vale gallampa. Entonces ya uno se cansa de vivir, porque es difícil proyectar una mejor vida a futuro, es difícil planificarse familiarmente con los hijos. O sea, tenemos la peor tasa de natalidad en la historia de Chile, rodeado de migrantes y gran parte de ellos delincuentes. Entonces, y no delincuentes que uno diga, me asaltaron en la esquina y me robaron el teléfono, ¿no? Delincuentes que se organizan criminalmente para ir a secuestrar empresarios y la noticia del día y todo el día hablando de la weá. O sea, por favor, el mismo fiscal nacional dijo, este país ya cambió y la fiscalía y la policía se ha adaptado. ¿A qué? A vivir espantosamente. Entonces, Matei tendría que sacarnos de eso, tendría que tener la creatividad de la solución. No, no, no la tuvo, no la alcanzó. Y el resto son puros payasos. O sea, París es un payaso, Kaiser es un payaso. París se incorporó, volviendo a hablar de los secundarios, el secundario de Kass, Carta. El secundario de Matei, Sutil, por favor. Y el secundario de Parisi era una excelente movida. Señorita Giles, Pamela Giles, diputada, una persona con una amplia trayectoria política, una figura muy conocida, que le otorga a Parisi lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tiene Parisi? Parisi no tiene llegada con el público femenino, no tiene un contrapeso, no tiene alguien con quien públicamente establecer un diálogo. Y, y Giles en su primer desenvolvimiento serio como jefa de campaña, entre comillas, de Parisi, dijo algo trascendental. Y bueno, eso explica su inteligencia o su capacidad de observar oportunidades. Dice, pero es que Parisi es un demócrata, no es pinochetista. Él no está defendiendo el legado económico de Pinochet, porque es un demócrata. Él está defendiendo las políticas neoliberales. Mira, o sea, ¿a quién te puso a defender Giles? Pero no importa. Pero muestra algo que es cierto. O sea, Parisi no es pinochetista. Y en eso está la gran oportunidad de él de seguir siendo el tercer lugar en primera vuelta. Porque puede capturar un votante de Matei, como puede capturar un votante de Kast, como puede capturar un votante de Jara. De Jara se está. La Jara, bueno, en redes sociales dicen la Jara neta se está fundiendo, pero ya vamos a hablar de Jara. Pero ocupa una posición de centro. Coapta el centro. Centro que ha estado pero difuminado, perdido, que nadie sabe dónde está. Ya, Parisi va y coapta el centro. Después la caga diciendo eh, el auto para que enchulen a la vieja, pero bueno, son expresiones de un candidato tonto, payaso. Ahora sabemos que se va a incorporar otro payasito más que
Meo, que puede ser gravitante, no puede ser gravitante. Harold está ahí a 3.000 firmas. Artés también está ahí a 3.000 firmas con UPA, Unión Patriótica. Y son candidatos que definitivamente van a mover la tabla. O sea, se podrá decir, no, pero es que no es importante un 1%, pero un 1% bajo un padrón de 13 millones de electores son 130.000 votos. Además de 130 millones de financiamiento de la campaña, pero son 130.000 votos que sí se pueden sacar. Y Artés puede sacar 130.000 votos, y puede sacar 300.000 votos, y Harold puede sacar 300.000 votos, y Meo puede sacar 300.000 votos, y ahí tenemos 1 millón de votos fuera de la torta de los primeros lugares, que pueden ser muy gravitantes para determinar las posiciones de primera vuelta, como para cuál va a ser el impacto en segunda vuelta. Obviamente, si estas candidaturas terciarias que tienen un tinte a izquierda que no se ha definido por Jara, entre Harold, Parisi y Artés, que tienen como que son demócratas, si es la suma de todas esas, y Meo, si las, claro, Meo, Harold y Artés, si la suma de esos tres sujetos es 1 millón de votos, ese 1 millón de votos se va a ir para Jara. Si es que pasa a segunda vuelta, obviamente. Y haría más impredecible la elección. Eh, y Jara entonces tiene el gran desafío. Me he extendido en este video, yo pensé que iba a hablar 5 minutos bueno, 7 de Cast, pero veo que no. Jara tiene el gran desafío de que, bueno, tiene muchos desafíos. Claramente la estrategia del comando no funcionó. Eh, Hacer hablar a la candidata se está convirtiendo en un peligro porque empezamos a descubrir, o sea, ella empieza a rozar el carerrajismo. Dijo derechamente en un debate, nosotros venimos de un lugar que no fomenta la política del odio. O sea, uno podría decir, eh, o sea, cualquier persona sensata, eso le puede generar un poquito, no ideológica me refiero, un poquito de ruido, porque en verdad el Partido Comunista lleva años defendiendo a Maduro, años defendiendo a Ortega, años defendiendo el régimen no democrático de esos tres países. Entonces, como que esos desplazamientos son medios pasados para la punta, esos comentarios. La gente ahí mismo en el foro se cagó de la risa, o sea, rozó el ridículo la candidata. No tiene resuelto su relación con el Partido Comunista. Yo no soy anticomunista, pero tampoco soy comunista. O sea, trato de observar lo más racionalmente posible, lo más neutralmente posible. Y todavía no entiendo por qué los comunistas no se separan de Maduro. No dicen, sí, condenamos al régimen de Maduro. Punto. Si tampoco puede salir tan caro eso. Supongo yo, no sé. Em, lo mismo con Ortega, o sea, ¿qué le importa a Nicaragua? O sea, obviamente importante, discursivamente hablando, pero ¿cuántos millones de pesos va a mandar Nicaragua a Chile? No creo que valgan más del 10% que necesita Jara para instalarse cómodamente en segunda vuelta. También el Partido Comunista tiene que pensar en su propia supervivencia, y ya más o menos vamos notando que es un Partido Comunista más o menos especial, ¿ah? Como que es medio de origen soviético, porque se mantuvo súper ultra durante todo el siglo XX, y ahora como que se puso medio eurocomunista, pero tardío, un eurocomunista 30 años después de los eurocomunistas en Francia, dispuesto a una vocación de mayoría, con figuras bastante relevantes, con figuras con un potencial político muy grande, como lo son Vallejo, y bueno, digamos también Carol Cariola, con decisiones internas, un partido grande. Entonces, si un partido grande tiene que pensar en su futuro y ya dejar de depender de lo que diga la embajada de China. Eh, y si hay que oponerse a los casinos chinos ilegales, señora Jara, por favor, hágalo. ¿Ah? Si usted ahí también tiene la mano. Si el Ministerio de Hacienda tiene que empezar a decir, bueno, hay que empezar a apretar algún tornillo para que la gente perciba que tan comunistas no somos, hágalo. Pero no lo hace. Entonces, como no lo hace, ahí uno se siente decepcionado porque observa que su vocación de poder no es el asalto a los palacios de invierno, sino que más bien es una negociación
para una retirada digna, para la búsqueda de un porcentaje que permita establecer, porque lo rico que tiene esta elección presidencial es que la votación obligatoria, universal prácticamente, porque hasta los migrantes pueden votar, que llevan 2 años en Chile, eh, va a permitir saber cuánto pesa cada partido, cuánto tiene cada liderazgo, pero en serio. Ya nos va a resolver muchas dudas esa noche. Yo creo que va a ser muy importante. Estoy muy ansioso por lo que ocurra, porque vamos a poder decir, bueno, somos, no somos pinochetistas, somos, no somos demócratas, importa o no importa tener payasos a la presidencia, importa o no importa ser o no ser político, importa o no importa Marlene Olivarí, candidata a diputada por la Quinta Costa, por la Quinta Costa, claro. O sea, importa o no importa. Esas cosas yo creo que van a ser resueltas a un nivel global, porque ya vamos a salir del paradigma del sueño de Michel, que es el voto voluntario, que le permitió hacer muchas cosas, que hizo que el país avanzara discursivamente y socialmente. En 10 años, weón, nos convertimos en Uruguay. Y bueno, hasta por ahí nomás con Uruguay. Pero viniendo de un pensamiento sumamente conservador, o sea, del reino de la Iglesia Católica. eh, del faro del faro del fin del mundo, como le gustaba decir a un obispo. Eh, del faro de la luz cristiana, algo así. Entonces, avanzamos. En el sueño de Michel avanzamos mucho. Pero el sueño se acabó, hubo un despertar eh, a partir del rechazo, porque entró la mayoría. Entró la mayoría, en serio, por la sustancial. No sé a quién se le ocurrió que el voto obligatorio, que la inscripción fuera automática y el voto fuera obligatorio. A esa persona, no sé quién fue el primero en empezar eso, a eso me refiero, el que escribió ahí la moción de ley, que puede ser un asesor legislativo que cachó que había una oportunidad, igual hay que darle las gracias, porque nos va a permitir saber quién somos y mirarnos frente a un espejo. Y siempre es importante mirarse al espejo, sobre todo cuando uno está en una mala situación. Hay que hablar las cosas con honestidad, consigo mismo. Y yo creo que la nación no ha tenido esa oportunidad porque no sabe quién es. ¿Ah? Vota rechazo, vota en contra, vota que sí al proceso constituyente, sale a la calle a manifestar el 2019, después pone en primer lugar a José Antonio Caz en primera vuelta, pero vota por Gabriel Boric. Un menjunje, eh, un, un mareo. Entonces, salir de ese espacio nos va a hacer muy bien y yo creo que la primera oportunidad va a ser saber por quién votamos, ciertamente. Entonces, Jara, yo creo que debería mostrar un poquito más de honestidad. Se está volviendo una mujer misteriosa. Ya conocemos su casa, conocemos su cocina, sabemos que las cositas ricas que le gustan, sabemos que es súper simpática, pero ahora tenemos que saber cómo va a gobernar. Qué decisiones duras va a tener que tomar. Porque en este plato, en esta cena, el trozo que tiene que partirse es el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista si quiere gobernar el país, si quiere mostrar una candidatura presidencial competitiva de primera vuelta, dejarla como un registro de aquí a la historia, porque ese es lo que nos van a vender, somos el único partido comunista competitivo democráticamente en el mundo, porque eso es cierto, ahora tienen 800.000 votos, pero necesitan 5 millones, tienen que partirse, pues, tienen que quemar a sus empresarios chinos, ¿ah? Sacar a todos los compadres de May. Toda esa protección blindada que han tenido por parte del embajador chino de estos 3 años, sacársela de encima. ¿Ah? Decir que no les gusta tanto lo rojo. Porque el chileno no es rojo. Le gusta la música roja, le gusta la revolución con empanada y vino tinto, culturalmente hablando, pero no le gustan tanto los casinos ilegales. Entonces, y que el Ministerio de Hacienda se haga el huevo olímpicamente. Ahí hay un chancho que fanear. Eh, y en ese sentido, algo tiene que darnos Jara para nosotros seguir pensando que es factible votar por ella. Las encuestas se han estabilizado, si bien muestran a Jara en primera mayoría,
la sigue mostrando perdiendo en todos los escenarios, a excepción del payaso de Kaiser. Kaiser no ha mostrado su segundo, Jara tampoco, no tiene un segundo que la respalde, que diga sí, vamos con ella con toda. Obviamente Carolina Toá se pegó unas buenas vacaciones con el sueldo de la pareja. eh, no sé qué va a hacer, no sé si va a ir de candidata. No creo que con 300.000 votos le sirva mucho para pelear un cupo senatorial, que quizás sería más o menos lo lógico, pero no ha aparecido en la crónica el cuchenteo político que ella vaya o quiera ir como candidata en ese tipo de campo. eh, pero tampoco participa del comando. Tiene a gente que nadie conoce. El economista, no sé, Escobar, que no sé quién es. El jefe de gabinete, que es del socialismo, que no sé quién es. A Barraza lo tiene de asesor y tampoco habla. No ha incorporado a Iracy Hasler. Ningún diputado ha estado. El único ahí entusiasta, siempre vigente, es Eric Aedo, a quien tampoco le han dado espacio. Los mismos comunistas. Está el viejo dioso de Carmona siempre. Ya más o menos neutralizado Jadwe, ya, si llevamos 3 meses discutiendo de Jadwe, ya es una tontería. Así que ya qué bueno que Jadwe ya pasó más al pasado, sabemos que se va, digamos, del comando de Jara. Sacó al hijo de Carmona, pero no ha puesto a alguien de peso. No hubo junta con Landarreche, como para que Landarreche le prestara los créditos de una economía sólida. Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido con Jara es más medio el establecimiento de un desorden. Desorden del cual tiene que salir pronto, porque ya va a empezar la campaña, termina agosto con todos estos cataclismos políticos, septiembre se va a ir rapidísimo y en octubre ya tiene que tener toda la máquina aceitada para alcanzar 5 millones de votos. Si uno no dice estas cosas porque sí, hay que alcanzar esa cifra, sí o sí, para hacer una candidatura competitiva en segunda vuelta. 5 millones de votos que al parecer tiene, porque es la votación de la prueba, que fueron 4.800.000 personas. Em, Eso es lo que necesita Jara. ¿Lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? No lo sabemos. Ojalá, ojalá, ojalá ojalá demuestre más de lo que ha demostrado. Me parece muy valiente de ella ir a los debates, pero no gana mucho en los debates. Y al mismo tiempo el discurso que tiene es muy repetitivo, se está poniendo fome. Ya como que me da sueño escucharla porque dice lo mismo siempre, que ya es la de los acuerdos, que la reforma tributaria, o sea, la reforma de pensiones, que Chile tiene que vivir mejor. Ya, pero adopta una actitud más chora por último y dice, oye, ya, pues, eh, eh, una actitud que demuestre su conocimiento respecto al aporte, los ingresos familiares del Estado. Ahí tiene que cimentarse Jara, decir, mire, con CAS vamos a perder este subsidio y este subsidio y este subsidio. La gente vive en esta situación, entonces no es posible que perdamos los subsidios y ya empezar a tirar las alarmas de vivir bajo un gobierno de derecha, que es el as bajo la manga, que la izquierda siempre tiene. Porque las alarmas de vivir bajo un gobierno de izquierda ya vivimos bajo un gobierno de izquierda, pues sabemos qué significa eso. Ahora la derecha intenta levantar eso como algo extremadamente grave, pero entre ser demócrata y vivir en un entorno violento, el chileno prefiere vivir en un entorno violento, a no ser demócrata. Y que la derecha, por favor, deje de pensar que la ficha del anticomunismo en torno a la dictadura es una ficha que le va a hacer generar réditos, tanto presidenciales como parlamentarios. Se está volviendo muy tonta esa discusión por parte de la derecha. eh, eh, y quizás se deba a que Matei no ha logrado desplegarse argumentativamente. Ha hablado mucho de los candidatos presidenciales hoy día. Ya, el último es el presidente, vamos a hablar del presidente Boric, ausente, no sé en qué está, no sé qué ha hecho. Se tiene que empezar a configurar su legado, se tiene que empezar a configurar qué vamos a hacer con esto que se llama Gabriel Boric,
No solamente el 12 de marzo del 2026, sino que los 40 próximos años en que Boric va a ser una especie de querubín que va a estar ahí rodeando la política. Algo se ha dicho de que siempre quiere hacer la gran Alan García, en donde él vuelve a la reelección después de un mal gobierno y gane. No olvidar que Alan García también fue el candidato del 2001 y no ganó frente a Alejandro Toledo, y después volvió a ser candidato el 2006 y ahí se ganó frente a Ollantumala. Sí, creo que era Ollantumala. Y después su partido no fue capaz de sucederlo en el gobierno con otro candidato afín, que era la señora Flores, sino que ganó Kuczynski. Kuczynski o no, ganó Yantumala. Y después ganó Kuczynski. Y bueno, después de eso quedó la cagada en el Perú. Pero, pero, pero Boric tiene que, tiene que, o sea, está en una muy buena posición entre irse para afuera y vivir en Bruselas 20 años, que es lo que ha hecho Michelle Bachelet, después del 2018 y antes y entre el 2010 y el 2014, o quedarse acá viviendo en San Miguel, criando a su hija, con su señora o con su pareja, em, eh, pero con el costo incorporado de que todos los días va a tener que estar hablando de política, y yo creo que sería muy mal educado, muy decadente, teniendo a Boris comentando en un podcast con el coronel Valverde y Luis Liming. O sea, por favor, asesores de Boric, planifíquenle algo que no sea que termine hablando de los flatos en la moneda em, em, que se tiraba mientras comía con el rey de Noruega. ¿Ah? Que no hable del olor de la moneda, que no hable de las cosas en las que están inclinados los jóvenes cuando se juntan, sobre todo cuando quieren o pretenden hacerse chistosos. Y el señor Boric siempre cae en la, en el error de pretender hacerse el chistoso y empezar a jugar con conceptos que no, de los cuales a veces tiene que mantener un poquito más de distancia, principalmente para mostrar un poco de elegancia. Espero que este gobierno le haya servido por lo menos para convertirse en alguien más elegante. Así se ve en su forma de vestir y peinar, ojalá que así sea también en sus palabras, y posteriormente cuide la institución presidencial y no ande participando de estupideces para, me refiero, no porque los podcasts de humor en Chile sean una estupidez, sino porque no son el espacio para que ahí esté un expresidente. Hablando de flatos y cosas cochinas en la moneda. Hay que cuidar la institución presidencial. El gran desafío de Boric va a ser cuidar durante 30 años su posición de expresidente y que nosotros no pasemos vergüenza, porque lo que va a pasar es que la derecha va a seguir manteniendo que cómo es posible que alguien con 40 años tenga una pensión de 9 millones de pesos. Eso es cierto. Pero la noción de que alguien tenga una pensión habiendo sido presidente es que la información que él maneje no salga, no sea remunerada por parte de un agente externo, por todos los archivos que maneja, por toda la gente que conoce, por todos los datos que puede tener en su escritorio. Esa información no salga de su escritorio, de su entorno, y sea destinada al beneficio de un privado. Pasó esta discusión con Vicente Fox. Vicente Fox dejó de ser presidente de México y se puso a hacer conferencias con grandes bancos hablando de México, y parece que se le andaba corriendo ahí las carillas en collera porque andaba como un sanguchito de palta contando todos los secretos del Estado del Banco Central Mexicano. Eh, y ahí la cago. Desde entonces, bueno, la pensión del expresidente viene del 2005 con Lagos. Lo que antes existía era la figura del senador vitalicio. Y que además de darle el sueldo y la institución del senador, era darle un voto en la Cámara. Después, obviamente, cuando tocó poner ahí a Pinochet, se discutió mejor que no era muy beneficioso tener a un dictador disfrazado con los ropajes de la democracia. Entonces, se votó la institución del senador vitalicio. El último que lo aplicó fue Frei Ruiz Tagle,
y después se convirtió en la figura de la asignación del expresidente. Pero eso hay que mantenerla y también hay que esperar que el expresidente tenga un comportamiento decoroso a la pensión que todos los chilenos le financian. Y en ese sentido no se ha visto que se diseñe un plan de comportamiento personal de Gabriel Boric, sino simplemente estas cosas de su legado político que son las 40 horas, el copago cero, la ley Papitos Corazón, la reforma de las pensiones. No sé qué va a hacer Boric, pero ojalá no se le ocurra hacer estupideces con la pensión que reciba. Ya, tenga muy buenas tardes. Estamos conversando en 10 días más, ya cuando sepamos quiénes son los candidatos a senadores, a diputados. Todavía está todo en un estado muy gaseoso, muy líquido, negociaciones de última hora. Pueden haber grandes noticias o puede que no. Hay que estar atentos. De todas formas, agradezco a todos quienes observan este canal. Disculpen la cámara que está media difusa, la voz también y mi estado de ánimo, pero estoy enfermo actualmente. Me comí muchas cosas el día miércoles y bueno, se me afectó estomacalmente el estómago. Yo soy medio delicadito de esas cosas, entonces se me ocurrió mezclar papas fritas, papas mayo, rosquillas, pizza y bueno, terminé un poco pálido. Que tengan un muy buen día y fin de semana. Nos vemos.